Uno de los objetivos a corto y medio plazo del Fútbol Club Barcelona es encontrar un relevo de garantías a Sergio Busquets, el que ha sido el ancla, el eje de todo este engranaje del mejor Barça de la historia, pero que poco a poco ya se va pagando. Veremos hasta cuándo llega el periplo de Busquets en el Barça. Pero repito que el reto del Barça es encontrar un relevo para ese mediocentro. Han sonado diferentes nombres, puede ser el nombre de N'Golo Kanté, el nombre de recuperan a Nico, cedido ahora en el Valencia, el Frenkie de Jong, incluso Jorginho, Zubimendi de la Real, pero también han aparecido con fuerza dos jugadores argentinos, como son Enzo Fernández y Alan Varela. Para hablar un poquito de estos dos perfiles que pueden ser un poco similares, pero para entender también si encajarían en este Barça, traemos al Estadio Johan a Bruno González, nuestro argentino de confianza, para explicar un poco eso, el encaje que podrían tener estos dos jugadores en el Fútbol Club Barcelona. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Bruno, ¿qué tal? Bienvenido al estadio, bienvenido al estadio. Muchas gracias a ustedes por siempre contar conmigo y por, digamos, poner los ojos en nuestros jugadores. Siempre que hay algo relacionado a Argentina, me tienen en cuenta, así que muy contento por eso, Joan. Y bueno, mucho gusto porque es la primera vez que tenemos un contacto al aire, por lo menos. Exacto. Esperemos que no sea el último tampoco. Totalmente. Lo comentaba en la introducción, han sonado diferentes nombres para este puesto de Busquets, probablemente uno de las posiciones más difíciles de jugar en el Barça, y dos son argentinos, como son Enzo Fernández, la joven estrella del Mundial de Qatar, y Alan Varela. Hablaremos un poquito más adelante de Alan, un nombre también, digamos, popular dentro de la comunidad del estadio por su mote. Pero antes hablamos un poco de Enzo. Partiendo de la base que ha hecho un mundial espectacular, ¿te sorprendió este mundial, este nivel de Enzo? Sí, totalmente, porque, digamos, siempre que se habló de una lista de 23 jugadores, como era en los mundiales anteriores, Enzo no entraba. Si este mundial hubiese sido con una convocatoria de 23, Enzo lo más probable es que haya quedado afuera. Y al ser de 26 se pudo meter a jugadores como Enzo, que terminaron siendo, bueno, la revelación quizás de Qatar 2022. Sin ir más lejos, ves la fecha que Enzo Fernández debuta en la selección argentina y es el 24 de septiembre de este mismo año, 2 meses antes, menos de 2 meses antes, previos a la competencia. Significa que sorprendió a todos. Lo bueno es que no le pesó. Siempre se habla de cuando el jugador sudamericano tiene que viajar a Europa y adaptarse a un nuevo fútbol, nuevas costumbres, en algunos casos nuevos idiomas. Puede ser un impedimento todo eso a la hora de demostrar su fútbol. Bueno, con Enzo Fernández eso no pasó, porque en el Benfica se puso la camiseta como si fuese un portugués más y realmente demostró en todo lo que fue esa primera mitad de Champions que estaba para jugar en el gran fútbol. Y después, bueno, el hecho de que Argentina tenga que reinventarse dentro del Mundial apareció por sorpresa como mediocentro, cuando lo imaginábamos siendo más interior a Enzo, que es como lo vimos en River, en Defensa y Justicia, incluso en Benfica. No lo veíamos parado en el círculo central, sino con alguna libertad más. Eso es lo que no pudo hacer Scaloni porque tenía que reemplazar a Paredes, que no estaba llegando bien al Mundial, y apareció Enzo a tal punto que no pudo volver a su estructura. El proceso Scaloni está firmado por nombres como Paredes, que fue el jugador que más jugó en todo, junto a De Paul, los dos jugadores que más jugaron en todo el proceso Scaloni, desde el 2018 hasta la actualidad, y hoy Enzo se mete por mérito propio, en una posición que parecía irreemplazable para un jugador como Paredes dentro de la estructura de la selección argentina. Obviamente que nos sorprendió, pero lo tiene más que ganado, porque lo que vimos en el Mundial fue objetivo. Nadie te iba a decir que le parece que juega bien o le parece que juega mal. Objetivamente, Enzo Fernández es un gran Mundial y eso es muy, pero muy importante a la hora de empezar y me meto por ahí en el tema del video, a la hora de empezar a buscar un reemplazante para una figura tan importante como Busquets, tener dentro de las opciones un jugador que sepa adaptarse a diferentes escenarios es más que importante, Joan. A día de hoy, cuando grabamos este vídeo,
Enzo sigue siendo jugador del Benfica. Se está hablando de un acuerdo cercano, veremos si para enero o para verano con el Chelsea. Y el precio, digamos que es prácticamente prohibitivo para según qué clubes, de 120 millones de euros. Para casi todos los clubes. Para casi todo, exacto. ¿Lo ves muy imposible para el Barça? Y eso ya es, desde lo económico, lo que tengo entendido es que el Barça no puede mover ese dinero. Si no activa otra palanca más, 120 millones, lo veo casi imposible, y más en la posición que está el Benfica, que no quiere moverse de la cláusula, que son 120. La oferta de Chelsea fue de 85 millones de libras y el propio Benfica la rechazó pidiendo los 120, uno arriba de otro. Así que desde ese punto puede ser bastante complicado, pero se va a encontrar el Barça, depende de lo que suceda, obviamente, al término de la temporada, con los grandes capitanes, si van a seguir siendo parte de la estructura Barça, con una masa salarial mucho más permeable a la hora de adquirir jugadores, y obviamente que reemplazar la figura de Busquets, que si bien dentro de la estructura Barça veo que están muy acostumbrados al nombre Busquets y algunos hasta cansados. Quiero decirles que puertas afuera, sobre todo en Sudamérica, hay una devoción tremenda por Busquets, y sabemos que dentro del mundo del fútbol va a ser muy difícil reemplazar un jugador que hasta cierto punto era medio único, porque había inventado esta posición de ser mediocentro defensivo creativo. Eso no lo habíamos visto hasta la aparición de Busquets, y Riquelme, por ejemplo, es uno de los que siempre defiende la postura. Sí, sí. De que, a ver, nos malacostumbró el Barça a que el 5, como le decimos nosotros, que es la posición de Busquets, tenga que crear juego, cuando siempre el que creaba era el 10. Bueno, si la idea del Barça es mantener esta línea de buscar un Busquets y no un mediocentro defensivo clásico, obviamente que va a tener que meter mucho ahí. No sé si por Enzo, sino para cualquier jugador de esas características, aunque lo puede moldear con alguien de la estructura, como decía Joan en la introducción, tranquilamente Frenkie de Jong puede ser ese jugador. Obviamente copiando mucho de lo que hizo Busquets en toda su historia, en toda su carrera, puede llegar a ser ese jugador, pero si la idea es buscarlo afuera, creo que el Barça va a tener que abrir la billetera y obviamente comprar un jugador ya hecho y formado para hacer ese tipo de actividades. Así, dentro de este perfil, el segundo nombre que introducíamos del mundo argentino, como es Alan el Discoteca Varela, ¿te encaja o lo ves un poco demasiado verde para el Barça? Mira, nos ha pasado muchísimo, incluso ahora cuando en Argentina se está hablando de la nueva selección y ver qué jugadores pueden entrar en esa nueva selección. Siempre se habló de cuánto tenemos que mirar puertas adentro para ver la Liga Argentina y cuánto hay que ir a buscar afuera. Y muchas veces, por pecar de localistas, terminamos viendo jugadores que en el fútbol local son muy buenos, pero cuando pegan el salto a Europa no pasa así. Eh, Hay muchísimos en la historia del fútbol argentino que llegaron a Europa con muchísimo nombre y finalmente no terminaron de encajar. Sin ir más lejos, Craneviter era en aquel momento el reemplazante objetivo de Mascherano. Nadie dudaba de que el día que Mascherano no esté en la selección argentina, el lugar iba a ser para Craneviter. Y llegó al fútbol europeo y no pudo adaptarse como nos hubiese gustado a todos. Por eso hay que tener cierto cuidado. Lo que veo en Varela, en esta comparación que estamos haciendo con Busquets, que Varela es más recuperador, sin perder esa elegancia que tiene el mediocentro de juego, como son Enzo Fernández, como es Alan Varela, como es Busquets, por seguir en la referencia en la que estamos encaminados. Creo que si tenemos que buscar el punto más alto, las aptitudes de Alan Varela, lo mejor van a ser la recuperación. Esa recuperación a un toque, sin realizar falta, y después la entrega. Creo que lo de Enzo es al revés. Tiene más de creación y menos de recuperación. Alan es el mediocentro defensivo clásico desde el orden y desde la recuperación, pero con muy buen pie. Por eso creo que puede andar bien en Europa. Después hay muchísimos factores externos al fútbol, que es la adaptación, el dejar el club de toda la vida, porque Alan Varela está hace mucho tiempo en Boca y es salir de casa, irse de Boca, y obviamente el salto al fútbol europeo que tiene que sufrir
un periodo de adaptación que hay que dejarlo al jugador y no es el mismo para todos, pero creo que puede, si no es quizás el reemplazante neto de Busquets, puede ser una herramienta importante en esa posición, ya cambiando el matiz, por lo que decíamos al principio, de que Busquets es muy organizador, buscar quizás un mediocentro defensivo de corte, pero con muy buen pie, como puede ser Lambarella. O sea, podríamos decir que Varela es un intermedio entre Mascherano y Enzo o Busquets. Podría ser ubicarlo en ese lugar. De todas maneras, cuando aparece Mascherano era otro fútbol. Hoy ya es todo mucho más rápido y es raro encontrar un equipo que pelee o que tenga intenciones de tener la posesión de la pelota con un mediocentro defensivo. Ya para ser un equipo protagonista desde la posesión, tenés que tener un mediocentro que juegue bien la pelota. Mascherano no jugaba mal la pelota, pero creo que siempre su aptitud mayor fue la recuperación y el sector defensivo. Alan Varela puede ser ese mix entre el organizador, el que separa 2 escalones por encima del mediocampo si es necesario, y el 5 de corte, el que no le da vergüenza meterse entre los centrales a la hora de defender. Esta transición, digamos, de vuestro 5, de este mediocentro, pivote defensivo, como lo quieran llamar, en Argentina ha sido un poquito más complicado el hecho de pasar de un 5 destructor a un 5 constructor, que no se termina de ver con buenos ojos. ¿O crees que el aficionado argentino también ha entendido este paso de que el fútbol lleva a este cambio de paradigma, a este cambio de tipo de jugador en esta posición? Creo que se entendió, y te diría que a la perfección, por el hecho de lo que se vio en el Mundial con la selección. Y vamos también a aquellos equipos que tienen intenciones de pelear cosas importantes a nivel sudamericano, y también la tendencia es ir a buscar o utilizar un 5 de juego. Y vamos a la selección, no tuvo Argentina, dentro de los 26 convocados, no hubo un mediocentro, un pivot defensivo de corte, pura y exclusivamente. No fue a buscar a lo que era Mascherano dentro de la selección. Arrancó siendo Paredes, pasamos por Guido Rodríguez, que podría ser el más defensivo de los que maneja la selección, pero tiene muy buen pie, y llegó al Betis con esa etiqueta de ser un 5 que sale de la estructura normal y que se anima al tiro de media distancia, y pasamos a lo que terminó siendo Argentina, a Enzo Fernández. No se utilizó a Lisandro Martínez, como podría haber sido, porque ya ha jugado de mediocentro defensivo en el Ajax. No se utilizó a Foyt, como lo usó en algún momento Emery en el Villarreal, sino que se intentó jugar. Y si las cosas salen bien de esa manera, se contagia para el resto de las instituciones, ya sean clubes o selecciones. Volviendo un poquito al tema de Varela, comentabas que lo de mirar hacia adentro, hacia Argentina, para ver los talentos que hay en el país, que no son pocos. Pero claro, el paso de Argentina a Europa, al continente rey, digamos, del fútbol, es complicado a veces. ¿Aún así lo ves preparado para dar el salto ya a un gran equipo como es el Barça? ¿O antes crees que debería jugar en un equipo, un Benfica, como siguiendo el caso de Enzo? Generalmente cuando hay ese paso intermedio, las cosas terminan saliendo mejor. Ha pasado con muchos jugadores. Di María, bueno, muchos de los jugadores que terminaron triunfando en el fútbol europeo, que son argentinos, la gran mayoría tuvo un paso intermedio. Lo que pasó con Julián Álvarez es algo fuera de lo normal, lo que pasó con Lautaro también es fuera de lo normal, pero cuando llegó, por ejemplo, Agüero al Atlético de Madrid, no es el Atlético Madrid de hoy, era otro equipo con otra estructura, con otra manera de tener protagonismo a nivel mundial, y generalmente es más fácil porque todos esos obstáculos que tiene el hecho de pegar el salto, no tenés, el obstáculo de la exigencia por ganar cosas importantes no está. Si vas a un Benfica, si vas a un Porto, si vas a un equipo de menor talla, incluso a Villarreal, no tenés la obligación de ganar domingo a domingo. Creo que podría ser bueno para el jugador, pero termina siendo también una cajita de sorpresas, porque nunca sabemos cómo va a ser la reacción del jugador. Hay tantos factores emocionales alrededor del futbolístico que pueden opacar lo futbolístico
o buscar que eso se multiplique. Esperemos que sea la segunda y no la primera con Alan Varela si finalmente termina llegando al Barça. Desde lo futbolístico yo creo que el fútbol argentino a Varela le queda chico, que ya el fútbol sudamericano le queda chico y que creo que es un jugador por las características de vivir el fútbol, de jugar, que puede encajar tranquilamente en un equipo que quiera tener la pelota, que quiera ser protagonista del juego y el Barça es uno de esos. O sea, le ves potencial para ser incluso titular en un grande dentro de unos años. Sí, 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 seguramente. Dentro de unos años y con este tiempo de adaptación que es propio de cada jugador que tiene que pasar, seguramente Alan Varela va a ser un nombre que, si no pasa nada raro a nivel personal ni a nivel emocional, puede meterse tranquilamente en un equipo que pelee cosas, por lo menos que tenga intenciones de pelear cosas en Europa. Pues veremos si al final se acaba concretando, si llega. Enzo está muy difícil y también por la situación económica que comentabas antes, Bruno. Veremos si Alan Varela llega, sea en enero, también complicado, en verano o incluso dentro de unos años al Barça, porque el Barça está huérfano de argentinos desde la marcha de Leo Messi. Y ahora, cambiando de posición, de tema, en las últimas horas ha sonado el nombre de Pocho Román para el Barça B. ¿Qué nos puedes decir de este jugador que ya os avanzo que no es pivote? No, 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 es más creativo. La idea de que lo que tengo entendido es que se sume a la Masía, que empiece a alternar en el filial. Es un chico de 18 años que ya tiene, digamos, paso en el primer equipo de Ferrocarril Oeste, en la segunda categoría del fútbol argentino, y que Mascherano ya lo ha convocado para más de un torneo de la sub-20. Recordemos que durante el mes de enero y febrero se va a estar jugando el Sudamericano sub-20. Pocho Román no fue convocado para esa competencia también porque es una posición donde hay mucho dentro del fútbol argentino y priorizó otros nombres, Mascherano, pero es un nombre que también está bueno que de esa manera Argentina pueda volver a tener esa relación con el Barça que se había perdido. Está Román Vega también en el Barça B, que también tuvo convocatorias con la sub-20, ahora no sé si no fue convocado por no tener la autorización, porque no es obligación ceder a los jugadores a la sub-20 o por decisión de Mascherano, pero de a poquito ir recuperando ese lazo que durante tantos años estuvo tan arraigado entre Argentina y Barcelona. Antes de acabar este vídeo, Bruno, ¿algún jugador que le puedas decir a la Secretaría Técnica del Barça que le echen un ojo, que no le pierdan de vista de Argentina? Yo creo que hay varios. Sin ir más lejos, de la selección argentina sub-20 para buscar chicos que pueden pegar el salto, creo que uno de los mediocampistas centrales, el mejor mediocampista central para mí que tiene hoy el país, se llama Máximo Perrone y está próximo a ser jugador del Manchester City. Se habla de un pago de cláusula una vez que termine el sudamericano. Valentín Gómez, un central zurdo, que es también de lo mejor que tiene el fútbol argentino, también categoría sub-20. La presencia de Gino Infantino, mediocampista derecho, que ya tiene, a pesar de tener 19 años, ya tiene más de 50 partidos en primera división. Julián Fernández, ya yéndonos para una zona más ofensiva, un chico de Vélez que también puede pegar el salto a Europa en los próximos meses. Y después buscando categorías un poquito más altas, ya hablando de una sub-21, sub-22, hay nombres como el caso del Changuito Ceballos, que se perdió el proceso sub-20 por pandemia, pero realmente tenía mucho para explotar. Después está eso, Joan, el hecho de la adaptación a lo que es Europa. Los que nos vinimos a Europa tuvimos que sufrir una adaptación y no teníamos que rendirle cuentas a nadie. No teníamos que ganar el domingo. Imagínate un chico de 18 años que tiene que pasar por eso. Así que obviamente que desde lo futbolístico veo muchísimo potencial, pero hay que ver toda esa parte más psicológica, más emocional, más humana, que también empieza a jugar cuando un chico pega el salto al gran fútbol. Pues veremos si al final se acaba completando la llegada de algún jugador, ya sea para el primer equipo, para las categorías inferiores del Barça, si se puede retomar esta bonita historia de amor entre Argentina y el Barça. Y por nuestra parte, Bruno, muchas gracias por esta explicación, intentar entender un poquito más la posición de pivote y la transición esta hacia un jugador más creativo, más perfil Barça, digamos, y para entender también si Enzo, incluso Alan, el discoteca Varela, puede llegar a algún día a jugar en el Camp Nou. Muchas gracias, Bruno, y nos vemos pronto.
Muchas gracias, Joan, a vos y un saludo grande a toda la gente de Estadio Johan.